Distribuidora El Tío, en colaboración con CMR, presenta. El acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada o intimidada. Es un término relativamente reciente que describe un problema antiguo. ¿Qué es el acoso sexual? La Organización Internacional del Trabajo identifica el acoso sexual como una manifestación de la discriminación de género y como una forma específica de violencia contra las mujeres. El acoso sexual es una violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores. Constituye un problema de salud y seguridad en el trabajo y una inaceptable situación laboral. La Ley Federal del Trabajo define al acoso sexual como una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Por su parte, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define el hostigamiento sexual como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. A manera de introducción, es necesario hacer un análisis del acoso sexual mediante dos conceptos básicos. El primero es la discriminación contra la mujer o discriminación de género, la cual es definida como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres de los derechos humanos y las libertades, como los derechos laborales. El segundo concepto es la violencia contra la mujer, la cual es definida como toda acción o conducta basada en su pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado su muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. La violencia es la manifestación más grave de la discriminación contra las mujeres. ¿Cómo se manifiesta el acoso sexual? Puede presentarse de distintas maneras. La primera, como chantaje. Por ejemplo, cuando se condiciona a la víctima para que acceda a comportamientos de connotación sexual, con la consecución de un beneficio laboral, como un aumento de sueldo, una promoción o incluso la permanencia en el empleo. Segundo, como ambiente laboral hostil, en el que la conducta da lugar a situaciones de intimidación o humillación de la víctima. Estas conductas se califican como acoso sexual cuando son de naturaleza física, es decir, que se refiere a violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios e incluso una violación. Verbal, como comentarios y preguntas sobre el aspecto físico, el estilo de vida, la orientación sexual, llamadas o mensajes ofensivos. Y no verbal, como silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos, etc. En pantalla podemos ver algunos ejemplos de conductas calificadas como acoso sexual en el trabajo. ¿Quiénes pueden ser objeto de acoso sexual? Tanto hombres como mujeres son objeto de acoso sexual, aunque los estudios aseguran que la mayoría son mujeres. La investigación muestra que el tipo de mujer más vulnerable al acoso sexual es la mujer joven, económicamente dependiente, soltera o divorciada o con un estatus de inmigrante.
Con respecto a los hombres, aquellos que sufren un mayor acoso son los jóvenes, homosexuales y miembros de minorías étnicas o raciales. ¿Quién puede acosar? Bueno, pues el acoso puede provenir de propietarios, directivos o empleados con cierta jerarquía, clientes, proveedores y de los mismos compañeros de trabajo. Pueden ser hombres y mujeres, destacando estadísticamente el acoso de hombres hacia mujeres. El acoso sexual entre personas del mismo sexo es reciente, pero con una tendencia a la alza. El acoso sexual es una manifestación de relaciones de poder. Esto es muy cierto, ya que las mujeres están más expuestas a ser víctimas del acoso sexual, precisamente porque se encuentran en posiciones de menos poder, más vulnerables e inseguras, a veces tienen más baja autoestima y menor confianza en ellas mismas. Pero también pueden ser objeto de acoso cuando se les percibe como competidoras por el poder. Por tanto, el acoso sexual afecta a mujeres en todos los niveles jerárquicos y tipos de trabajo. El acoso sexual forma parte e influye en las condiciones de trabajo. Y es que el hostigamiento sexual perjudica las condiciones de trabajo. Es uno de los factores de riesgo que aparecen cada vez más frecuente en las investigaciones de salud ocupacional. El acoso sexual tiene un impacto directo en la salud. Y es que pueden ser tanto repercusiones psíquicas, por ejemplo, con reacciones relacionadas con el estrés, como traumas emocionales, ansiedad, depresión, estados de nerviosismo, sentimientos de baja autoestima y repercusiones también físicas, como trastornos del sueño, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, hipertensión, etc. Claro está que son muchas las áreas en que el acoso sexual en el trabajo impacta negativamente. Por ejemplo, en la salud personal y colectiva, en el desarrollo organizacional de las empresas y en la sociedad. Te invitamos a que observes el siguiente cuadro informativo. Son muchos los temores que una víctima de acoso laboral experimenta y que muchas veces son la causa de su falta de denuncia. En el cuadro que se encuentran en pantalla podrán observar algunos de estos temores, pero a manera de resumen podemos adelantar el temor a hablar de lo ocurrido, a ser victimizada o a la revictimización, a la crítica o señalización por parte de sus compañeros de trabajo, temor a las represalias por parte del acosador, temor a la pérdida de nuevas y mejores oportunidades laborales, ya sea en este mismo centro laboral o en otro, a la pérdida de los derechos laborales que haya alcanzado, como acceso a préstamos de nómina, permisos, vacaciones, etc. Temor a no encontrar medios probatorios de su denuncia, o a la no confidencialidad de sus datos como denunciante. También la víctima puede permanecer callada debido al desconocimiento de sus derechos, a la desconfianza que tenga de los mecanismos de recepción de denuncias que existen en el centro laboral o porque el acosador puede pertenecer a un puesto jerárquico muy superior o incluso pudiera ser integrante del Comité de Seguridad de Higiene o de Prevención y Atención a este tipo de actos violentos. A que en ocasiones ellas se sienten culpables, ya que existen mitos que nos han hecho creer que la mujer es quien propicia este tipo de conductas. También porque desconocen la existencia de este tipo de violencia debido a la falta de capacitación por parte del centro laboral. También llegan a no denunciar pensando que está malinterpretando el hecho. Y esto también está influenciado por los mitos arraigados sobre la supuesta culpabilidad de la mujer para que le sucedan este tipo de cosas.
O tal vez porque en el pasado mantuvo una relación sentimental con esta persona y cree que eso le restaría credibilidad si lo denuncia por acoso sexual. Existen muchos mitos que promueven la existencia y la prevalencia del acoso sexual. A continuación mencionaremos algunos de los más comunes, con la idea de que si tú te encuentras en esta situación y por este tipo de creencias no la denuncias, la permites, la secuentas o la practicas, te decidas a cambiarlas por creencias más veraces y racionales. Por ejemplo, existe el mito en que las mujeres hacen acusaciones falsas de acoso sexual. Esto es falso. Lo que ocurre es que todavía existe tolerancia social frente al acoso sexual, ya que se consideran conductas naturalmente masculinas e incluso de la antigua cultura del machismo. El otro mito es que los hombres poseen un irrefrenable instinto sexual, lo cual es falso. La sexualidad humana no es exclusiva de los varones. Los patrones de masculinidad tradicional o machista magnifican su líbido. Otro mito es que las mujeres tienen la culpa de ser acosadas por ser provocadoras. Esto es falso. Esta creencia proviene de la antigua cultura del machismo, donde los hombres consideran a las mujeres como objeto sexual de sus fantasías. Existe otro mito que dicen que es normal que los hombres hagan bromas con contenido sexual en público. Esto es falso. Esto es parte de la violencia de género sustentada en relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Un último mito puede ser que las conductas sancionadas por la ley son las acciones, por lo tanto las miradas o comentarios no constituyen violación a los derechos, lo cual es falso. Toda conducta de naturaleza sexual no bienvenida, no consentida y rechazada es acoso sexual. Distribuidora El Tío, en colaboración con CMR, presentó